Muy buenos días, mis queridos amigos. Hoy estamos viernes 13, aunque este video llegará a ustedes el sábado 14. Lo voy a grabar porque mañana no tendré la oportunidad de hacer el en vivo y no quisiera cortar ya estos espacios, estos con los horarios establecidos, con los tiempos establecidos. Mis queridos amigos, bienvenidos a este su espacio, un espacio para compartir alimento de palabra, como le solemos llamar, de juntarnos entre almas que tienen intereses comunes para ejercitar nuestra capacidad de discernimiento. Bienvenidos mis amigos, ya saben, siempre sus comentarios, sus reflexiones, sus saludos, etcétera. Pónganle nomás ahí en la caja de comentarios. Mis amigos, el día de hoy, dentro de este tema del desarrollo de la personalidad, vamos a ver el punto número 2, titulado El efecto discordante del ego de los demás. Dentro de esta obra, Alquimia del Corazón, de Hazrat Inayat Khan. Sí. Estamos en el segundo punto, tercer capítulo, tercer encuentro de la cuarta temporada. El primero fue el intro. Vamos a ver, mis amigos, entonces qué perlas tienen para nosotros en esta obra, en este punto número 2. Aquí voy. El efecto discordante del ego de los demás. Al observar cuidadosamente en la vida encontramos lo que más nos perturba es el ego de otra persona. Es el ego el que tiene un efecto discordante sobre la vida. Aquellos que conocen la manera correcta de desarrollar la personalidad saben que la primera lección en la vida es borrar ese ego tanto como sea posible. Cristo dijo, entre comillas, bienaventurados los pobres de espíritu, cierro comillas. Esa pobreza de espíritu se refiere al ego suavizado. Cuando el ego se ha suavizado en una persona, se encuentra en ella un encanto en su pensamiento, palabra y acción. Aquí hagamos una pequeña pausa. Empieza hablando del trabajo que hay que hacer con el ego, ¿no? Que hay que borrar ese ego, decía antes, pero finalmente habla de que hay que suavizarlo, suavizar ese ego, flexibilizarlo, lo que yo suelo decir, ayudarle a ese ego a sanar y madurar. Cuando el ego se flexibiliza, se suaviza, dice, se encuentra en ella un canto en su pensamiento, palabra y acción. Continúo leyendo. Algunas veces una persona, después de una desilusión, sufrimiento o tormento, muestra en su personalidad una especie de encanto que ha venido precisamente del suavizamiento del ego. Sin embargo, cualquier virtud desarrollada naturalmente o forzada por la vida o las circunstancias no es una virtud en el mismo sentido que aquella que ha sido desarrollada a través del propio esfuerzo. Sí, cualquier virtud que se haya desarrollado o haya sido regalada, llamémoslo así, no es una virtud en sí mismo. Nos dice que una virtud en sí mismo es aquella que ha sido desarrollada a través del propio esfuerzo. Como hablaba en el capítulo anterior, esa cultivación, ¿no? Cultivar nuestras virtudes. Continúo leyendo.
Cada pensamiento, palabra o acción hermosos se derivan de borrar el yo, el ego. Por ejemplo, los buenos modales vienen de refrenar las riendas del ego. La belleza en el hablar siempre depende del mismo desvanecimiento del ego, e igualmente sucede con el pensamiento. Tan pronto como el ego se expresa sin control, hiere el ego de otra persona. La tendencia a pelear en las criaturas inferiores es causada por el ego, y el hombre tiene esta misma tendencia, no menos, sino hasta mucho más. Es esta tendencia la que trae perturbación en la vida de los individuos y de las multitudes. Los enfrentamientos familiares en tiempos pasados y ahora las guerras, todos vienen de la misma fuente del ego. La idea de la autonegación en el cristianismo, si se considera correctamente, expresa la idea del desvanecimiento de sí mismo, más que de aquella renunciación. Aquellos cuyo contacto nos da confort, tranquilidad y paz, siempre tienen un ego suavizado. A más grande la persona, más fino el ego. No hay ejemplo mejor que aquel de Cristo lavando los pies de sus discípulos. Vemos que el ego no es destruir un ego, sino un ego dócil, un ego humilde. Lo que construye el ego del hombre es todo tipo de gratificación, y lo que rompe el ego es paciencia y renunciación. Entonces lo que engorda al ego es la gratificación, y lo que rompe, lo que ayuda a suavizar ese ego es la paciencia y la renunciación. El desapego, ¿no? Y la paciencia para poder hacer. No es de un rato para el otro. Es tiempo y tiempo de trabajo. Continúo. A la pregunta de si sería aconsejable destruir a tal punto el ego cuando otros podrían tomarnos ventaja y aprovecharse de nuestra personalidad ya afinada, se puede contestar que no es necesario que uno trabaje contra el ego, sino que uno lo controle. Y aquí pasamos hacemos este switch del matar, destruir al ego, al controlarlo, al domarlo, a que sea una herramienta, un aliado de nuestra alma para lo que fue creado, ¿no? Para preservar la vida, la individualidad también, el uno. No sería exagerado si yo dijese que el peor enemigo del hombre es su propio ego. Y cuando éste no está bajo control, todo lo que el hombre piensa, dice o hace está inclinado a gratificar su ego. Y mientras más lo satisface, más el ego desea y nunca queda satisfecho. Nada tiene tal poder en la vida para esclavizar al hombre como su propio ego. Y creo que las personas que hemos podido notarlo sabemos que sí es así. En cuanto piensas que ya has domado al ego, te das cuenta que todavía falta mucho trabajo, y que es un trabajo de mucha conciencia, de mucha dedicación, de trabajo continuo y paciencia. Repito esta última frase: nada tiene tal poder en la vida para esclavizar al hombre como su propio ego. Continúo. El hombre viene de hecho de la vida, el hombre viene de hecho de la divina esencia,
y siendo así, está en su derecho de ser rey de su propia vida, la cual es su propio reino. Con la gratificación de su ego, el hombre cae del reinado a la esclavitud y finalmente su propia vida se convierte en una carga para él. Y para poder ganar su propio reino, debe destruir la ilusión que, satisfaciendo su ego, muestra su poder. Repito esta última parte para recalcar: y para poder ganar su propio reino, debe destruir la ilusión que, satisfaciendo su ego, muestra su poder. Rompamos esto. Nuestro poder no está determinado por la satisfacción de nuestro ego o el del ego de los demás. Continúo leyendo desde esta última frase: y para poder ganar su propio reino, se debe destruir la ilusión que, satisfaciendo su ego, muestra su poder. Satisface a su enemigo cuando satisface su ego. Un poeta persa dice: cada vez que hago la paz con mi enemigo, tiene la oportunidad de prepararse de nuevo para la batalla. La gran batalla que los sufis y sabios y yogis luchan es la batalla con el ego, pero el sabio pelea contra su propio ego. El hombre común pelea contra el ego de los demás. La diferencia de estas dos batallas es que la victoria y derrota del hombre común son momentáneas, mientras que la victoria del sabio es eterna. Y la victoria está hacia el trabajo con el propio ego. El primero, cuando ha terminado una pelea, debe comenzar otra. El último, una vez ha triunfado, es victorioso. Al fin y al cabo, todo lo que gana el primero no es propio, porque su reino no es propio. Todo lo que gana no le pertenece, mientras que el sabio es rey de su propio reino. Y aquí termina este punto número 2, el efecto discordante del ego de los demás. Vemos que el trabajo tiene que ser enfocado siempre al propio ego, y no viendo al ego como esta estructura que hay que eliminar, sino como esta estructura que hay que suavizar, que hay que flexibilizar, que no tiene que estar con sobrepeso, inflada, un ego fino, un ego humilde. Hacia eso hay que apuntar, y cada vez que vayamos afuera a trabajar con el ego de los demás, serán batallas que terminarán y buscaremos otra. Ninguna de esas victorias será nuestra. A diferencia del sabio, que se trabaja a su propio ego, que suaviza, flexibiliza, madura su propio ego. Mis amigos queridos, esto sería todo por el día de hoy respecto a este tema. Recuerden, la pelea, no hay que matar a un ego, hay que ayudarlo a reponerse y a madurar. Nos sirve un ego maduro, nos sirve una mente madura para continuar sirviendo en este planeta, para continuar explorando, creciendo en este planeta. Solo que el trabajo es con el ego propio.
no con el del resto. Con el resto por añadidura se dará si uno trabaja con uno mismo. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Recuerden dejar sus mensajes, los leo con mucha gratitud y honra. Nos estamos viendo pues ahora entonces el día martes, no sé qué fecha sea, el martes que entra. Nos vemos, mis amigos. Que disfruten de este fin de semana. Recuerda siempre, siempre, siempre que nunca estamos solos. Hasta pronto.